Lo barato sale caro. Exactamente. No llenar las cosas innecesariamente. Sobre todo, tener las ideas muy claras. Hola, muy buenas tardes. Estamos en una edición más de nuestro podcast Conectando Sonrisas, un podcast para hablar de todas las emociones y las sensaciones que ocurren detrás de cada sonrisa. Hoy estoy muy contenta porque tengo el placer de entrevistar a un amigo y diseñador. Él es especialista en crear espacios donde las personas conectan, comparten y viven experiencias realmente inolvidables. Él es arquitecto técnico, presentador de Reforma y Sé Feliz, ha participado en varias ediciones de Casa Decor y es alma creativa de Arquitalia y Cuoco Espacio. Él es Borja Esteras. Bienvenido, Borja. Muchas gracias, Eugenia. Bueno, yo tengo que agradecerte porque nos estás dejando disfrutar de este espacio maravilloso. Así es que muchísimas gracias. Sabemos que has creado y has diseñado, más bien transformado, espacios pequeños, espacios grandes, pero hoy queremos aprender, queremos saber y que nos dejes los tips para poder aprovechar al máximo esos espacios que son muy nuestros, que estamos hablando de nuestras cocinas, porque realmente ahí pasamos muchísimo tiempo, compartimos muchas emociones con nuestros seres queridos, familia y amigos. ¿Qué te parece? Pues vamos a ello. ¿Aceptas el reto? Claro que sí. Muy bien. Por supuesto. Vamos a la primera pregunta, Borja. ¿Crees que los espacios pueden cambiar el estado de ánimo de las personas? Pues totalmente de acuerdo con esa pregunta. Claro que sí, al final los espacios, como dije hace poco en una entrega de premios, ¿vale? La arquitectura no solo se vive, sino que también se siente, ¿vale? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Los espacios están pensados y diseñados para que la gente que pasa por ellos, que vive en ellos, tenga sensaciones, tengan emociones. Entonces, al final, la arquitectura es capaz de transformar las emociones de las personas. Cuando tú llegas a un espacio a transformar, a diseñar y a pensar en su uso, pues tienes esa sensación de creatividad, es decir, te encuentras un espacio que puede estar más o menos deteriorado y tienes esa sensación, esa necesidad de generar espacios, sensaciones, emociones que a la gente que va a pasar por allí va a estar, lo puedan. Es lo que pasa, por ejemplo, ya sabes que yo soy dentista, cuando viene un paciente por primera vez y a lo mejor no me empieza a contar qué es lo que busca, yo en mi cabeza ya estoy maquinando, no sé si os pasa a vosotros también. Exactamente igual. ¿Qué es lo que podría quedar bien? El tono, el tamaño, todo acorde, ¿no? Porque ya nos vamos haciendo, imaginando en la cabeza muchas cosas. En esa primera visita vas sacando toda la información de las necesidades, cómo lo ves, qué harías tú. Sí que es cierto que al final tienes que recabar más información para saber exactamente cuáles son las necesidades. Porque no es lo mismo una familia con hijos, sin hijos. Entonces, claro, tú puedes decir, pues esto si fuera para una familia con hijos, podía pensarlo y hacer aquí una zona de juegos, una habitación polivalente, tal. Sin embargo, pues si es una pareja que viven solos y demás, y no tienen esa perspectiva o ese plan familiar, pues pueden tener otras necesidades totalmente distintas, que es lo mismo que pasa con las sonrisas. Exacto. Al final hay que pensar un poquito la edad del paciente y todo eso. Yo tengo dos vertientes, como bien has comentado. Está Arquitalia, que es un estudio de arquitectura de interiores, y luego está Cuoco Espacio, que es un distribuidor de mobiliario de cocina. Esta segunda vertiente nace un poco a raíz del primer estudio que fundé junto con otros dos socios, y es la necesidad de darle al cliente ese proyecto 360 que englobe todo, es decir, completo, engloba el diseño, la dirección de la obra, el acompañamiento, todo el proceso de elección de materiales. Eso yo creo que es la mejor elección cuando piensas y te viene a la cabeza, vamos a reformar, al final para no romperte la cabeza, al final es mejor delegar en personas que conocen y tienen criterio para poder resolver esos problemas, porque realmente es un problema, ¿verdad? Eso es fundamental. Es un estrés. Al final es dejarte aconsejar por gente experta, con experiencia, con conocimientos, con contactos con las mejores marcas de materiales y demás, para poder tener una imagen de lo que va a ser tu proyecto 360, es decir, el poder englobar todo el proyecto y confiar en un profesional o en un equipo de profesionales, como es en este caso, pues al final es una suerte. O sea, yo a todo el mundo se lo recomendaría, no andaría buscando por aquí me busco a este oficio, luego este otro, luego me compro yo los muebles por otro sitio. Porque al final ahorrar, al final es una tontería, porque al final luego se pierde por otras cosas. Lo barato sale caro. Exactamente.
efectivamente. No hay mejor eslogan. ¿Qué papel juega la cocina como corazón del hogar? Bueno, bien lo has dicho en la pregunta, la cocina en su momento tenía un papel secundario, estaba apartado en una zona de servicio, como se denominaba, con su habitación de servicio y demás, pero con el paso del tiempo... Pero sin darse cuenta, o sea, sin darnos cuenta, al final pasamos la hemos metido en el corazón del hogar, es decir, en el salón, o sea, está la televisión y es que cerca está la cocina, o sea, al final lo que buscamos es esa vida familiar, esa conciliación, el poder estar con los tuyos y no estar pues en esas tareas rutinarias de cocinar y demás, estar alejado de tu familia, como si estuvieras ahí castigado en una habitación. Entonces al final, por eso es por lo que tendemos y desde a darle un sentido, está esa tendencia, eso es, claro, a incluirla en el centro de nuestras viviendas para que sea el centro neurálgico de nuestras casas y poder compartir con amigos, con familia. Es que ahí yo creo que son de los mejores momentos que uno recuerda, ¿no? Yo me pongo a la cabeza y me pongo a pensar y digo, pues sí, o sea, los mejores momentos, las mejores noticias, las mejores ideas, las mejores charlas, se llevan a cabo justamente en la cocina. No hay nada mejor como tener una cocina con una isla, con una zona de una mesita, una barrita, tal, o con unos taburetes en los que puedas compartir un vino con amigos, cenar por la noche con tu familia y tener ahí todo ese centro neurálgico que al final pues es el corazón del hogar. ¿Sí? Sé que tienes mucha experiencia con espacios muy grandes, con espacios también reducidos. Si tuvieras que darnos 5 consejos claves antes de empezar una reforma, ¿cuáles serían? A ver, los 5 consejos son complicados, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver, lo más importante de todo es la planificación, es decir, el tener muy claro qué es lo que necesitamos en nuestra reforma. Necesidades familiares, como he comentado, particularidades, accesibilidad, depende de los casos. Entonces, esa planificación es fundamental, necesario. O sea, eso es lo más importante. Luego, no hay que correr, hay mucha gente que tiene prisa, dice, es que ya estoy pagando un alquiler, necesito entrar a vivir cuanto antes. Hagamos las cosas despacio, es decir, cuanto más despacio y más meditado sea todo... Vísteme despacio que tengo prisa, efectivamente, ¿no? Entonces al final saldrás con la chaqueta del revés, sí. de tanta prisa. No, entonces al final es eso, es tener una calma a la hora de tomar decisiones, no tomar decisiones precipitadas. Y lo que hablamos, dejarnos guiar por los expertos. Efectivamente, que es necesario. Yo siempre digo, igual, o sea, cuando yo voy y estoy en mi trabajo, digo, nosotros somos los expertos, somos los que vamos a dirigir esto para que justamente el diseño y todo el resultado quede completamente perfecto. Efectivamente, lo que pasa que como sabes hay oficios y oficios, es decir, a ti en tu profesión nadie te va a decir, oye, quiero esto así o esto más así, claro. Porque ni se está viendo, vamos, no está viendo en directo. No te creas, También hay... ahora las redes sociales, bueno, no eso sé, sí, eso o sea, sí. A ver, todo el mundo viene, no sé si te ha pasado, sí, vienen con una foto, una claro. sonrisa en el móvil y dicen, quiero esto. Entonces hay que cambiar de cabeza. Totalmente. No. Algunas veces se viene a la cabeza eso, pero bueno, sí, es cierto, o sea, siempre se escucha, ¿no? Al paciente, en este caso a los clientes, sus necesidades, sus deseos y tal, y bueno, luego ya la profesionalidad entra a tallar y es donde es lo más importante. Ahí está, al final esa es la profesionalidad. Son dos consejos, quedan todavía. Hay 2 consejos, venga, vamos a por el siguiente. Dar con los materiales adecuados, ¿vale? Es decir, tú puedes hacer una reforma y hay en el mercado existen una variedad de materiales importantísima, pero hay mucha gente que dice, no, yo es que en el baño quiero poner madera en el suelo. Pues a ver, puedes poner madera, claro. Pero lógicamente si tienes una familia con 3 niños de 6, 8, 10 años que se duchan y parece eso un elefante dentro de un estanque, pues al final, lógicamente, claro, termina todo deteriorándose y demás. Por eso es muy importante también tener en cuenta esos materiales idóneos para cada uno de los... Algo muy importante que decías, algo funcional, más bien, ¿verdad? O sea, efectivamente, o sea, tener en cuenta todas esas necesidades y sobre todo la necesidad de cada familia, porque es igual, o sea, si son 2 personas y quieren una reforma maravillosa, sí, probablemente se pueda poner madera, pero lo más funcional es poner losetas, claro, ¿no? Losetas o un revestimento vinílico, al final... un suelo continuo, hoy en día en el mercado existen un gran abanico de posibilidades. Y ya por último, la confianza. Al hablar del profesional me ha llegado la confianza, es decir... Eso es clave. Tú puedes delegar en un buen profesional, pero lo más importante es que confíes, siempre y cuando, lógicamente, la empresa tenga una reputación por detrás que te lo garanticen. ¿En qué ha cambiado el diseño de una cocina actual
con una, a lo mejor, de hace 5 años, sin ir más lejos? Bueno, a ver, yo creo que ahí el principal punto es, sobre todo, a ver, en cuanto a los materiales, súper importante porque con las nuevas tecnologías van saliendo materiales que imitan mejor a la madera, materiales más resistentes, o sea, eso es lógicamente es una evolución, pero sobre todo yo creo que también un poco cómo abrimos nuestros muebles. ¿La durabilidad al final es también la misma o va modificándose? Yo creo que va aumentando, porque al final le metemos tecnologías nuevas, como por ejemplo lo que es el armazón de nuestros muebles, los cascos que denominamos nosotros, que sean hidrófugos, es decir, que resistan a la humedad. Si tienes cualquier fuga de agua por cualquier motivo, no se hinchan, no se deterioran, entonces al final eso es uno de los puntos fuertes. Luego igual con las puertas, antiguamente había cocinas que se les pegaba la lámina de las puertas porque estaban al lado del horno, bueno, esto eran ya cosas más antiguas, y ahora ya sin embargo todas esas cosas no pasan, es decir, ya hay técnicas de sellado de los materiales que evitan que con el calor, con los vapores y con la humedad se puedan deteriorar. Eso es más o menos, ¿no? O sea, hace 5 años era un poco diferente. Eso es. Y luego, sobre todo, también, un poco a lo que iba a comentar, es el sistema de apertura. Es decir, en vez de tener tiradores, que antiguamente se empleaban mucho más tiradores. O espacios más cerrados también, ¿no? Eso es. Ahora todo es mucho más abierto, más minimalista. Todo de líneas más rectas, más limpio. Combinamos colores, eso sí que es cierto, igual hace 5 o 10 años pues no era tan habitual esa combinación de dos colores, ¿no? Y demás, y ahora bueno, ahora ya se pueden hacer desde los muebles del salón en el mismo tono, como está todo integrado con los muebles de la cocina, y al final tienes todo perfectamente integrado. ¿Cuál es la clave para poder conseguir un diseño que esté al alcance y que no sea inaccesible realmente? A ver, realmente yo pienso que las cocinas o los diseños o los proyectos tienen que estar al alcance de todos, es decir, todas las personas tienen derecho a tener una cocina en condiciones y que sea accesible, ¿vale? Entonces, al final, lo único que puede influir ahí es la versatilidad, por ejemplo, en las puertas, en lo que es el material de acabado final, o lo que tú ves, es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos una gran variedad de acabados que te permiten hacer una cocina para un piso de alquiler, por así decirlo, es decir, con un presupuesto más bajo, o una vivienda con un presupuesto más limitado, unas cocinas de lujo, incluyendo fibra de carbono en las puertas, es decir, entonces ahí al final es donde varía el precio. Donde puedes tener ese cambio sustancial para que una cocina pueda estar al alcance de todo el mundo. Claro. ¿Cuáles son los 3 elementos que nunca puede faltar en una cocina bien diseñada? ¿Cuáles son los 3 elementos? A ver, yo aquí pensaría principalmente, sobre todo tener los electrodomésticos necesarios, los adecuados para nuestras necesidades, funcionales lógicamente. Esa sería una, por ejemplo, y luego otro que no es un objeto, sino es como un concepto, el triángulo de distribución que denominamos nosotros, ¿vale? El triángulo de ergonomía que te coloca ciertas zonas, como puede ser la de almacenaje, cocina, frigo, armarios y demás, con la zona de cocción, con la zona de aguas, de fregado y demás, tener esa distribución correctamente hecha, porque al final en la cocina pasamos mucho tiempo y damos muchas vueltas. Y luego, esto sí que es un objeto, es decir, es un fregadero en condiciones, es decir, no nos vayamos a un fregadero pequeñito, que luego no nos caben las cosas y demás. Entonces, un fregadero de unas dimensiones amplias que nos permitan trabajar con que sea comodidad. Cómodo. Claro, eso es. Eso es. Muy bien. ¿Cuáles son los 5 básicos de diseño que siempre funcionan, sin importar el estilo o el espacio? A ver, 5 básicos, esto es complicado, pero yo el primero que pondría, por ejemplo, es no llenar las cosas innecesariamente, ¿vale? Es decir, no tenemos que tener las estanterías llenas de libros, llenas de objetos. Si nuestra vida nos ha ido recolectando o proporcionando estos elementos que nos traen recuerdos, perfecto, pero sobre todo no abarrotar los espacios, porque al final eso recarga mucho los ambientes. Ese podría ser uno. Luego, combinar muy bien los colores, ¿vale? Es decir, al final es muy importante que tengamos en cuenta los colores y que juguemos pues eso, con colores que combinan perfectamente, ¿vale? Tercera cosa que siempre funciona, pues hombre, por ejemplo,
en un sillón como el que estamos nosotros o en un sofá en el que estamos sentados, pues tener unos cojines decorativos, que le den algo un que le dé toquito, alegría, ¿no? que le dé alegría, es decir, porque al final las Claro. tapicerías suelen ser muy monótonas y demás, pues por ejemplo con unos cojines con colores o con una textura divertida, pues oye, puede funcionar y yo creo que siempre es un éxito. Y me faltarían un par de ellos, ¿vale? Le hemos puesto complicado. Me lo habéis puesto complicado porque son muchas, es una lista a enumerar y es que al final cada proyecto tiene su... Claro, tiene lo suyo. Claro, o sea, es complicado porque al final, pues lo que digo, una familia puede tener Es necesidad muy personalizado. Sí, eso es. Al Efectivamente. final cada proyecto tiene que ir enfocado a un cliente. Luego, por ejemplo, básicos que siempre funcionan, la iluminación indirecta. ¿Vale? No es decoración, ya es un poco más de interiorismo y de meternos un poco en la obra, pero al final una iluminación indirecta siempre da un ambiente muy agradable, Claro. nos permite disfrutar de los espacios y no tienes un foco ahí o una lámpara Ahora se colgando. lleva más las luces cálidas, ¿no? Sí, Eso claro, yo yo creo soy que- partidario siempre de las luces, ¿ves? Pues esa puede ser la quinta, ya que hemos hablado de la iluminación un poquito y nos hemos metido Eso en es. ese campo, la luz Sí, cálida, crea un ambiente mucho más cercano. mucho no más sé. acogedor, Sí, más acogedor, y efectivamente. más cálido. ¿Qué truco profesional recomendarías para aprovechar mejor los metros en una vivienda pequeña? A ver, hay viviendas pequeñas, apartamentos y demás, muy limitados en metros cuadrados. ¿Y qué sería lo mejor? También tenemos que tener altura, ¿vale? Si tenemos altura, lo mejor es aprovechar y jugar con esas alturas, es decir, Claro. hacer espacios que sean muy funcionales. Por ejemplo, pues decir, la zona de dormitorio la pongo un poquito más alta y debajo tengo almacenaje porque... desgraciadamente todos tenemos que guardar muchas cosas, almacenar, Siempre, eso y es no todas las importantísimo. viviendas cuentan con trastero, entonces bueno, siempre hay muchas cosas que guardar y por ejemplo yo creo que el truco podía ser ese, es decir, jugar en altura, jugar con muebles hechos a medida que nos permitan optimizar hasta el último rincón de la vivienda. ¿Qué es más difícil, diseñar un espacio súper grande un espacio súper pequeño? Pues difíciles son los Los dos, dos. porque al final, si tienes un espacio muy pequeño, Pues es tienes que claro. comerte muchísimo la cabeza y darle muchas Y vueltas. muy grande también, ¿no? Hasta, claro, hasta encontrar una Es que- distribución adecuada. Y si es muy grande, vamos al punto que hemos comentado antes, no podemos abarrotar las cosas Claro. de mobiliario, entonces al final sí, puedes tener un salón muy grande y tienes unos sillones que es que para hablar con la persona que está al otro lado casi tienes que usar el móvil en vez de hablar de tú a tú, ¿sabes? Tienes que coger el teléfono y decir, oye, ¿qué tal te ha ido el día? Efectivamente. Entonces al final ambos proyectos son complicados. Son complicados. Salvo que sea un proyecto muy minimalista en el cual sí que es cierto que aunque el espacio sea muy grande, si el concepto o el estilo que estamos buscando es minimalista y muy limpio, es muy fácil, porque al final con muy poquitos Con muy objetos, poco aunque el espacio sea muy grande, puedes se queda. conseguir lo que se busca. Pero da una sensación de estar un poquito desangelado. ¿Cuál es el consejo que más repites a tus clientes antes de empezar un proyecto? Pues sobre todo tener las ideas muy claras, ¿vale? Y sobre todo nos pasa muchas veces en parejas que vienen, el marido quiere una cosa, la Y- mujer quiere otra, entonces al No hay final una- no hay no hay un un intermedio. no hay un equilibrio, entonces yo creo que lo mejor es tener todo eso muy claro y con eso ya podemos empezar desde un punto de partida. Muchas veces también nos pasa cuando vamos a escoger y acompañamos a los clientes a escoger los materiales, a veces parece que estás metido en una, no voy a decir una batalla campal, Claro. pero sí que es cierto que hay ahí unos tiras y aflojas que, oye, Claro. pues, si eso ya se ha hecho un trabajo previo, tienen un poco los estilos estudiados y lo que les gusta y demás, y un poco un punto de encuentro es mucho más fácil. Exactamente. ¿Crees que hay demasiada obsesión con el diseño como consecuencia de las redes sociales? Sí, al final ya todo el mundo, cada vez el interiorismo, la decoración, todo esto va en auge porque al final, claro, todo el mundo ve casas de revista en redes sociales o rincones instagrameables y al final pues eso dice, joder, yo quiero tener esto en mi casa, entonces al final Pinterest, por ejemplo, también hace mucho daño, todo está en Pinterest, ya lo que busques ya está todo ahí planteado y bueno, pero vamos, sí que es cierto que hay una tendencia al alza a tener proyectos de diseño Claro. completos en nuestras viviendas. Sí. Muy bien. ¿Qué tendencia crees que deberíamos dejar atrás definitivamente? ¿Qué tendencia deberíamos de dejar atrás? Para mí, los colores oscuros en las viviendas.
los colores muy muy oscuros, y sobre todo si es una pared o un punto de acento lo veo bien, pero si es pintar habitaciones, como a veces nos pasa, entramos en las viviendas que pues tienen 20, 25 años y te encuentras una habitación pintada sí. en un violeta súper intenso, que dices, pero ¿cómo han podido estar viviendo en esta habitación? Si es que los colores son muy importantes dentro de nuestra cabeza, un poco en hilo a la primera pregunta de cómo la arquitectura transforma las emociones de las personas que los habitan, y eso es muy importante, el color. ¿Qué tienen en común diseñar una sonrisa y diseñar un espacio? Bueno, lo hemos ido comentando un poquito así sobre la marcha, pero lógicamente al final hay que, primero, tú visualizas una sonrisa y dices, pues yo aquí le haría tal, y nosotros cuando vamos a visitar una vivienda, un espacio, pues al final dices, pues yo haría esto, entonces al final siempre hay un punto de diseño importante. Conocer, ¿no? Aprender un poco, cosas, saber lo que realmente... Yo creo que esa es la parte más complicada, al menos eso me pasa a mí en la clínica. Conocer exactamente lo que busca el paciente, porque hay muchos pacientes que incluso no saben lo que buscan. Efectivamente, claro, ¿no? pero habrá porque otros tienen tanta información o sí, vienen por el tema de las redes sociales y tal, y al final no, o sea, ahí estamos nosotros para poder guiarlos, para poder llevarles por el mejor camino posible y poder entenderlos. Habrá muchos pacientes pues que lleguen y te digan, pues es que mira, no me encuentro contento con mi sonrisa, pero no sé lo que cambiaría. Exacto. Pues muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo cuando entramos en un espacio, es decir, bueno, el espacio está más o menos bien, pero quiero cambiar algo y no sé qué cambiarlo. Entonces al final hay bastantes cosas en común, ¿eh? Al final el diseño, sea de lo que sea, ya puede ser de una sonrisa, de un objeto, de un mobiliario, de un espacio, tiene muchas cosas en común. ¿Qué importante es la sonrisa del 1 al 10 en vuestra profesión? Pues yo creo que una sonrisa con el trato con el cliente es muy importante, es decir, yo creo que transmite cercanía, que transmite confianza, que transmite amabilidad. Si tú contactas con un técnico que parece que está muy serio, que no sonríe, que no tiene ese punto de cercanía contigo en esa visita o en esas primeras tomas de contacto, pues yo creo que puedes perder muchos puntos a la hora de conseguir el proyecto. Muy demasiado. Sí. O sea, yo creo que es un punto muy importante porque, claro, la sonrisa al final genera también confianza, ¿no? Y el que sonríe con confianza al final conecta más, comunica mejor. Luego también una persona que sonríe, yo creo que es una persona segura de sí mismo y al final eso es muy positivo. Es decir, si tú estás visitando un espacio, sonríes, tienes una relación fluida con el cliente y demás, pues el cliente se va a sentir seguro y se va a sentir en buenas manos. Totalmente. Por lo tanto, yo diría que del 1 al 10, un 10. Es un 10, muy bien. Es súper importante. Muy bien, muy bien. ¿Qué material no puede faltar en tu diseño, Borja? A ver, a mí me gusta mucho combinar materiales, pero yo creo que el más importante podría ser la madera. Es decir, siempre me gusta que mis proyectos y mis diseños tengan un punto de madera, ¿vale? Porque eso yo creo que le da calidez y le genera un ambiente acogedor, sí. Bueno, ahora tenemos compañía por aquí. Me gustaría también, ¿no?, transmitir a todos los que nos ven y a todos los que nos escuchan que la sonrisa es tan importante, tener una sonrisa sana y bonita. Borja, no sé qué opinas tú. No solo te abre puertas, también mejora las relaciones sociales, fortalece los vínculos personales y además también te proyecta, ¿no?, y te potencia las oportunidades laborales. Así es. Totalmente. O sea, tener una sonrisa bonita es súper importante. Importantísimo. Que también esta compañía, como has comentado de la sonrisa, muchas veces la tenemos aquí en el showroom y demás, y la gente pasa por el escaparate, lo ve, no es que sea un objeto, sino que está aquí haciéndonos compañía a nosotros y sonríen. Es decir, yo voy muchas veces paseando con Cubo por la calle. La sonrisa contagia, Borja, es contagiosa, o sea, hay que sonreír más, hay que estar más contentos, más felices para que la gente también pueda sentirse así. Muy bien. Pues eso, y luego por la calle cuando voy paseando con él, la gente, o sea, le mira y sonríe, o sea, se alegra de ver a un perro. Pues eso, bonito, bueno, un cachorrito porque tiene 7 meses. Qué lindo. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. ¿Cuál es la clave del diseño para que una cocina, hablamos un poquito de eso, no se haga inalcanzable? Pues sobre todo, yo creo que lo hemos comentado, pero bueno, lo enfatizamos. Para que no sea inalcanzable, yo creo que hay que tener un diseño adecuado, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos muchas herramientas para poder combinar
dentro de nuestros muebles, es decir, podemos tener un mueble de gavetas, que son más caras que un mueble con puertas. Lógicamente todo el mundo quiere tener cuantos más cajones mejor, porque Claro, es más fácil, más lo abres, sí, ves todo lo es que hay en el más interior, práctico, sí. pero es un poquito más caro. Entonces al final, ¿qué es lo mejor? Pues eso, tener una estrategia y decir, pues mira, vamos a colocar un mueble de cajones para los cubiertos y demás, pero el resto lo hacemos con puertas y demás para que sea más económico. ¿Y alguna vez te han pedido algo que hayas dicho, esto no puedo hacerlo? Sí, sí, al final Sí. todas las fábricas tienen sus limitaciones, es decir, no hay Claro. nada que sea, o sea, no se puede hacer de todo. Entonces al final contamos con herramientas, con personal, con técnicas y con una industria que lógicamente tiene que acompañar al diseño, es decir, Claro. no todo se puede hacer. Mi sueño, por ejemplo, Sí. es en odontología crear algo mucho más práctico, más fácil, más viable, más rápido, para Sí. que los pacientes a lo mejor en un día consigan la sonrisa de sus sueños. Claro. ¿Vale? A día de hoy, con la inteligencia artificial, se está trabajando para que eso se pueda conseguir y se pueda lograr. No sé si también te pasa a ti con el tema de los diseños. Yo creo que en el diseño y por ejemplo, en el tema del mobiliario no hay manera de encontrar ese punto, porque al final sí puedes mejorar el diseño y puedes aprovechar pues de herramientas como Sí. la inteligencia artificial para mejorarlo y que eso sea un éxito, pero luego a la hora intervienen muchos factores y hay muchas veces que intentamos acelerar los procesos y demás y tener las cosas Claro. cuanto antes, pero no. Cuando haces un render, una previsualización de Sí. lo que vamos a conseguir, al final ese render queda 100% clavado. ¿O Nosotros hay intentamos algo? que nuestros diseños, lo que hacemos en render, luego Sí. veas el espacio, ¿vale? Y parezca que estás viendo una foto, no un dibujo que has hecho previamente antes de Claro, hacer un proyecto, ¿vale? claro. Sí es cierto que muchas veces durante todo el proceso del proyecto hay cambios, hay modificaciones, se escogen otros materiales y demás, entonces al final pues puede haber alguna variación, pero siempre intentamos Sí, siempre se que sea intenta. lo más Sí, fiel. es lo que nosotros también tenemos o sea, un diseño previo Claro. a los tratamientos y al final se puede conseguir exactamente lo que se buscó en esa previsualización. Correcto. Es maravilloso porque al final el paciente ve antes cómo va a quedar el resultado Ese final. diseño, ¿no? De esa Exactamente. sonrisa pues en nuestro caso es igual, el Exacto. diseño del espacio. ¿Crees que las cocinas hablan de las personas? Bueno, se podría decir que Enséñame. sí, ¿eh? Bueno, en odontología te cuento que sí, ¿eh? O sea, yo siempre Sí. digo, muéstrame cómo sonríes y te diré cómo cómo eres, eres, ¿no? ¿vale? Entonces no sé si también os pasa en vuestro, Sí, en hombre, a vuestro ver, campo. la sonrisa es algo muy personal, cada persona tenemos nuestra propia sonrisa, por lo tanto es como nuestro DNI, ¿vale? Pero en el caso de las cocinas muchas veces intervienen necesidades, es decir, interviene Claro. las necesidades de una familia, interviene el gusto de las personas que la disfrutan, entonces al final es un poco más complicado. Sí es cierto que te diré que cuando vas a ver una cocina habitada, sí que te transmite un Sí, poco ¿verdad? cómo es la familia. La Es familia. decir, tú ves si la gente es ordenada, si no está ordenada, si es... Pues eso. No, sí, o lo que buscas también, a Claro. lo mejor, ¿no? Más calidez, Efectivamente, un poco en más función del armonía, color, más... claro. Lo que pasa es que ¿sabes? muchas veces piensa que una cocina, tú puedes comprarte una vivienda con una cocina que está más o menos aceptable, vamos, o bien, y dices, pues mira, aunque no me refleje a mí, me quedo con esta cocina y aguanto con ella 10, 15 Claro. años hasta el final de su vida útil. Entonces, tampoco te puedes fiar de ese criterio, ¿vale? Porque al Yo- final hay... Pero sí que es cierto, imagínate una cocina en color rojo, pero que está muy bien conservada, dices, jolines, no me gusta el rojo, pero oye, no voy a coger y cambiarla por capricho. Claro. ¿Cuáles son tus clientes más exigentes? Yo te digo los míos, Vale, los arquitectos. Los arquitectos son, vamos. Son muy Y complicados. los ingenieros, así en ese orden. Sí. Arquitectos, ingenieros. A ver. Son los más porque claro, como saben también el tema de diseño tal. Claro. ¿Y para vosotros? Pues para nosotros, estoy contigo. No los dentistas, ¿no? No, los dentistas no. Estoy contigo con los ingenieros y también metería ahí otro campo que son los abogados. Ah, los abogados. Los abogados, porque los abogados saben de todo, También. conocen todas las leyes, toda la Claro. normativa y por lo tanto son un poquito rebuscados muchas veces. ¿Podemos saber un poquito, y para conocerte un poco más, Borja, cómo es tu cocina? Sí, pues mira, mi cocina, a ver, yo vivo en un piso muy pequeñito, ¿vale? Entonces, bueno, muy pequeñito. O sea, son le has sacado el máximo 50 metros partido. cuadrados, está súper Vamos. optimizado porque yo me compré el piso, lo reformé y la cocina la tenía, era
casi era como las dimensiones de una celda, es decir, súper pequeñito, y además yo la integré en el salón, ¿vale? Y mi cocina es una cocina con forma de U, en la cual en el palito corto de la U tengo la nevera, luego en uno de los laterales tengo la placa con la placa de inducción con su campana, y luego en el otro lado es una barra abierta al salón, ¿vale? Con 2 o 3 taburetes para poder, lo que comentábamos, de compartir momentos con amigos, con familia y demás. Y luego, en cuanto a colores, la parte de abajo, yo en su momento, que ya tiene 10 años la casa, la escogí en un acabado color madera, ¿vale? Y la parte de arriba es un color clarito, así un beige, un color vainilla clarito, muy suavecito, que combina todo perfectamente. Qué guay, ya me estoy imaginando y es súper chulo. Sí. Eso es. Muy bien, Borja, vamos a conocerte un poquito más y vamos a hacer unas preguntas cortas y tú tienes que elegir esto o esto. Perfecto. ¿Vale? ¿Luz natural o iluminación cálida? Luz natural. ¿Cocina abierta o cerrada? Cocina abierta. ¿Mármol o madera? Madera. ¿Blanco puro o color atrevido? Eso es muy difícil, ¿eh? Color atrevido. Muy bien. ¿Diseño funcional o diseño artístico? Diseño funcional. ¿Cliente indeciso o cliente con las ideas demasiado claras? Cliente indeciso. Muy bien. ¿Reformar o construir de cero? Reformar. ¿Café con planos o vino con render? Vino con renders. Muy bien. Bueno, ha sido hoy breve, se me han pasado súper rápido. Sí. Podemos seguir hablando si quieres. Muy bien, y tenemos aquí buena tenemos compañía. a Cubo, ven. ¿Cómo estábamos? Ven. Bueno, me lo voy a llevar yo creo que a Cubo a la clínica, ¿eh? Pues sí. Sí. Pues ya verás como todos los pacientes que entran sonriendo y se van sonriendo también. Eso es lo más importante. Oye, te agradezco, Borja, la invitación, de verdad, este espacio está maravilloso. Genial. ¿Quieres contarnos un poquito cómo nace esta idea de este espacio? Sí, bueno, de Doimo Cucine, pues sí, al final nace como comentaba un poquito, de la necesidad de darle al cliente el proyecto 360 y bueno, pues en este caso buscando locales, ya sabes que al final Madrid es una locura y la búsqueda de locales es frenética. Encontré este... Cubo, deja de peinar a Eugenia, hombre. Me voy a terminar. Ay, Dios mío, me parto. La búsqueda de locales es complicada y demás, pero bueno, dimos con este espacio que llevaba 5 años sin alquilarse. Te puedes imaginar, esto era una antigua peluquería, no había, o sea, si ves las fotos del antes y del después no te puedes imaginar lo que hemos hecho. Eso debe ser aquí. Un buen ejemplo, ¿no? Para vuestros pacientes, sí, o bueno, para vuestros clientes. Para nuestros clientes, sí. 3 tips antes de empezar una reforma, particularmente una reforma de una cocina. De una cocina. Exacto. Bueno, pues principalmente la planificación, es decir, conocer qué necesitamos en nuestras viviendas, o en nuestras cocinas en este caso. Segundo, dejarse aconsejar por sitios expertos. Y por último, contar con una buena marca que garantice y que tenga unos productos de calidad. Lo que decías, ¿no? Lo barato siempre sale caro. Sí. Así es. Borja, ¿a quién te gustaría haber sentado en tu lugar el próximo podcast? No sé, igual a un artista, un paisajista, no sé, igual Fran Cisneros, que es un artista... Sí, muy buena idea. Así es que, Fran, si estás escuchando, te estamos lanzando ya sabes un reto. que la próxima mañana te llamo. Ahí está, te lanzo al testigo. Eso es. Muy bien, Borja, muchísimas gracias. Nada, de verdad, un placer. Por compartir este rato. Sí, la verdad es que hemos echado unas risas aquí. Y buscar esas sinergias entre tu profesión y la mía. Que tiene mucho que ver, sí, tiene muchísimo que ver. Sí. Eso es. Muy bien, muchísimas gracias. Chao.